Estamos en Colosenses, capítulo 1, y podemos entonces abrir nuestras Biblias ahí. Colosenses, capítulo 1. Nos toca hoy leer los dos últimos versículos del capítulo 1, y puede ser que terminemos con los primeros del capítulo 2. Vamos a ver. Capítulo 1 de Colosenses, versículos 28 y 29. Para arrancar ahí, como comienza con un ¿a quién anunciamos? Entonces eso se refiere a lo que viene diciendo, y en el último versículo, que consideramos también la última vez, está hablando de Jesucristo, ese misterio que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cuando aquí dice ¿a quién? Entonces es a Jesucristo. Y dice así, Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. A Jesucristo entonces anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Cuando anunciamos a Cristo, hermanos, cuando anunciamos el Evangelio, sabemos que es a partir de reconocer esa condición con la que venimos como seres humanos. Eso que hace un momento cantábamos, que en nosotros no se halla nada bueno, y que eso es lo primero que necesitamos reconocer. Necesita reconocer todo ser humano para encontrarse con Dios en Cristo, para hallar la gracia de Dios, para entender su necesidad del Evangelio y para creer en el Evangelio. El hombre en su condición natural está alejado de Dios, está separado, enemistado, está muerto en sus delitos y pecados. Es como cuando una persona está aquejada de alguna enfermedad. Puede que vaya al médico porque tiene algún síntoma, puede que vaya simplemente porque quiere hacerse unos estudios de rutina, y se hace los estudios, o es examinado por el médico y el médico le dice, bueno, este es tu diagnóstico, tu enfermedad, lo que vos estás padeciendo es esto, es tal cosa. Y el tratamiento para esa enfermedad consiste en esta medicación, consiste en estas medidas que tenés que tomar. Y así es con nuestra enfermedad espiritual o nuestra enfermedad del alma. Por cuanto todos pecaron, dice el Señor, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el remedio, el tratamiento, es el Evangelio. Y el Evangelio que se explica de muchas maneras, pero en lugares, por ejemplo, en 1 Corintios 15, 1 al 4, ahí encontramos un resumen. Ustedes conocen seguramente, ¿verdad? 1 Corintios 15, 1 al 4, que yo no voy a leer ahora, pero dice, este es el Evangelio que ustedes escucharon y son salvos si es que creyeron en este Evangelio y permanecen en este Evangelio. Y si no creyeron, en vano, dice. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si no es esto lo que vos estás creyendo, entonces crees, pero no te sirve de nada creer si no es este Evangelio el que crees. Y si no estás fundamentado, parado, firme en esta fe, en este Evangelio, que resumidamente dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó, así como estaba anunciado en las Escrituras. Si creemos esto y retenemos esta fe, es decir, si perseveramos en esa fe, es que somos salvos. Así dice la palabra de Dios.
Me parece oportuno leer, yo estoy mencionando sin leer, pero ahí en 1 Corintios 15, dice, en el versículo 2 dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y aquí en Colosenses leímos también hace unos días, en el versículo 23, capítulo 1, versículo 23, dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque hay una parábola que es la del sembrador, que siembra la semilla, y hay algunos que dice que creen por un tiempo, ¿sí? Bueno, esto es diferente de los que reciben la palabra con gozo y permanecen en esa fe, ¿sí? Porque uno puede decir, sí, yo creo, pero después vienen las dificultades de la vida, o vienen los afanes de la vida, y entonces se olvida, ¿sí? Ya no tienen presente. O vive como alguien que se olvidó de eso, que se olvidó de que fue purificado en sus pecados, dice la palabra de Dios. Y vuelve en lo mismo, a las mismas cosas de las cuales el Señor quita a aquel que verdaderamente viene a Él por la fe. Entonces ese es como aquella puerca lavada, dice que se va y se revuelca otra vez en el lodo, en el barro. O como el perro que vuelve a su vómito, dice. Así que el verdadero hijo de Dios es aquel que permanece, ¿sí? No es que es hijo a condición de que permanezca, sino que porque es hijo de Dios permanece. Hay una diferencia importante en eso. En Hebreos también nos habla de eso. Está hablando de el que retrocede no agradará a mi alma, dice el Señor. Pero después dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, ¿sí? Y los que tienen fe son preservados, porque somos preservados por medio de la fe. Así dice el Señor. Entonces este es el evangelio que oímos, y este es el evangelio en el que permanecemos, perseveramos, los que somos salvos. Todo aquel que cree y persevera en la fe, entonces, también conforme al mandato, conforme incluso a lo que está en aquello que conocemos como la Gran Comisión, Mateo capítulo 28, dice que tiene que ser enseñado, tiene que ser, se le tiene que enseñar a guardar todas las cosas que el Señor en su palabra mandó a sus discípulos. Y ahí mismo en capítulo 15 de 1 Corintios también, donde estamos haciendo referencia a ese evangelio resumido, dice en los versículos 33 y 34, 1 Corintios 15, 33 y 34, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo, dice. Entonces, no es solamente escuchar la buena noticia, recibir, creer, asentir, ¿sí? Mentalmente estar de acuerdo con lo que Dios hizo, sino vivir por la fe. El justo por la fe vivirá. Siempre me sostengo en lo que dice la Escritura sobre eso. El justo por la fe vivirá, dice. Y la fe es creer lo que Dios dice. Esa es la fe, ¿sí? Entonces,
el justo vivirá por la fe es el justo escucha lo que Dios dice y sigue la voz de Dios. ¿Ves? Tantas veces dice eso la palabra. Yo tengo mis favoritos, ¿verdad? Que son, por ejemplo, San Juan capítulo 10, donde dice: mi oveja oyen mi voz, y yo les conozco y ellas me siguen. Pablo también le dice a Timoteo: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así es. Así que el Señor nos manda enseñar y ser enseñados en todas las cosas. Así es como el Señor quiere que andemos. Es una constante en la Escritura, en las epístolas, que el que es de Cristo debe vivir como agrada al Señor. Por eso Pablo dice esto que leímos hace un momento. Dice que anunciamos a Cristo amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. ¿Y cómo es eso? Cuando una persona oyó el Evangelio y creyó, nació de nuevo, es una nueva criatura en Cristo. Y en 1 de Pedro 1, 23, está hablando también de que fuimos renacidos por la palabra de Dios que permanece para siempre. Y dice, seguidamente en el capítulo 2, dice, versículos 2 y 3, 1 de Pedro capítulo 2, versículos 2 y 3, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que realmente conocemos la benignidad, o sea, le conocemos a Dios, a ese Dios perdonador, ¿verdad? Ahí, esa es la benignidad de Dios. Dios es benigno. Dios no quiere nuestra muerte. Dios quiere la salvación de todas las personas. Así es, así dice el Señor, ¿verdad? Dios no quiere que ninguno perezca. Dios quiere que todos sean salvos, que todos vengan al conocimiento de Cristo para salvarse. Esa es la benignidad de Dios. Si realmente hemos gustado eso, entonces nacimos de nuevo y tenemos que desear esa leche espiritual para crecer por ella. Todos queremos que un bebé crezca, ¿verdad? No queremos que se quede ahí con alguna atrofia, con algo que le impida desarrollarse normalmente. Y si va creciendo, entonces decimos que está perfecto. ¿Sí? Está perfecto. Todavía no es perfecto así como una persona adulta, pero está perfecto conforme a lo que tiene que ser en esa etapa de su desarrollo. Y eso es lo que el Señor también dice de nosotros. Que tenemos que fortalecernos, madurar y ser perfectos, así dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Perfecto, o sea, como tiene que ser, saludable, ir alcanzando a su tiempo todo lo que corresponde a nuestra edad, a nuestro desarrollo como cristianos. Eso es lo que significa ser perfectos en Cristo. Ser aquello que debemos ser en unión con Él. Porque solos no podemos. San Juan capítulo 15, hablando de la vid y los pámpanos, el Señor dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Permanezcan en mi palabra, dice. El que en mí permanece lleva mucho fruto. Permanecer en Él y en su palabra. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Que en lugar de crecer y madurar, se quedan ahí como niñitos y
apelando a que en una ocasión ya creyeron, ¿sí? Pero el Señor no nos manda que en alguna vez en nuestra vida tenemos que crecer, tenemos que creer, sino que tenemos que creer siempre, ¿sí? Por eso habla de permanecer en esta fe, porque el verdadero creyente cree siempre, no es que creyó alguna vez en su vida, cree siempre. La palabra de Dios les amonesta a estos especialmente, por ejemplo en Hebreos 5:12, habla de los que tenían que ya ser como maestros, dice en Hebreos 5:12, debiendo ser ya maestros, y después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, dice. El propósito de Dios es que sus hijos crezcan, los miembros de su iglesia crezcan y su iglesia crezca. Su iglesia se desarrolle, se afirme en los mandatos, en las enseñanzas de su palabra. El alimento sólido es para los que alcanzaron madurez, dice también ahí en Hebreos, para los que ya saben discernir, escoger entre lo bueno y lo malo. Eso produce en nosotros el Señor por medio de la enseñanza de su palabra. Así es como somos guiados por el Espíritu Santo, conociendo y siguiendo la voz de nuestro buen pastor. Siempre es así. Escuchar su voz, reconocer su voz y seguirle. ¿Y por qué reconocer? Porque cuando estamos adiestrados en escuchar la voz de Dios, también vamos a saber reconocer cuando es, en lugar de un pastor, es un lobo el que está disfrazado y no vamos a seguir su voz. Porque muchos falsos maestros han salido por el mundo, muchos falsos profetas, obreros fraudulentos, muchos de ellos que dicen ser apóstoles y no son, dice el Señor, y guían al rebaño no conforme a la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a saber nosotros distinguir eso? Y tenemos que estar entrenados en el conocimiento de la verdad. Es muy triste ver a multitudes siguiendo a falsos pastores, falsos maestros, obreros fraudulentos, que no tienen ningún interés en el crecimiento del rebaño, que no están ocupándose en que las personas crezcan en el conocimiento de Dios, de la sana doctrina. ¿Sí? No están en eso, no están anunciando a Cristo, al menos no al Cristo de la Escritura, de la palabra de Dios, sino a otro Jesús. ¿Sí? Lo que el Señor mandó es esto: enseñar el Evangelio, predicar el Evangelio, a los que creen sean bautizados, sean añadidos a la iglesia, y a esto enseñarles. Esto que aquí dice: amonestar, enseñar a todo hombre en toda sabiduría, para que sean presentados perfectos en Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor manda a sus ministros en la iglesia. No traerles a la iglesia y después presentarles todo tipo de ofertas ventajosas, que lastimosamente vemos tan a menudo, que no es el Evangelio. Tenemos que enseñar
y conocer ese evangelio, hermanos. No conformarnos con lo que ya sabemos, que es ese haber gustado y seguir siempre en los rudimentos, la leche, cuando que ya tenemos que conocer el alimento sólido, saber discernir entre lo bueno y lo malo, y no ser arrastrados por cualquier viento de doctrina. Romanos capítulo 8, versículo 29 también nos habla de este propósito que Dios tiene cuando nos escoge en Cristo Jesús, que nos llama, por cierto, nos llama para darnos la gracia, la gloria del cielo, la herencia en el cielo, en lugar del infierno que merecíamos. Pero también dice que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. Así es como el Señor quiere, y Él, el mayor entre los hermanos, Jesucristo. Así que el mandato de Dios es anunciar por medio de Jesucristo el perdón de pecados, la vida eterna para todo aquel que se arrepiente y cree en este evangelio, y enseñar y amonestar a todo hombre en toda sabiduría, la sabiduría de Dios, a fin de que sea hecho perfecto en Cristo, maduro, crecido, hasta la estatura a la cual Él nos llamó y para lo cual nos hizo renacer. No ya nacer de la carne o de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cuál es esa simiente incorruptible por la cual ahora nacemos? La palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios, siendo renacidos por la palabra de Dios. Es la simiente incorruptible por la cual volvemos a nacer. Y los siervos del Evangelio, así como dice Pablo en el versículo 29, Colosenses, capítulo 1, versículo 29, dice que trabajan, luchan según la potencia de Él. O sea, esto es según el poder de Dios, o la potencia, dice aquí, potencia o poder, la cual actúa poderosamente en mí. Para eso trabajan los siervos del Evangelio, los siervos de Cristo, como Pablo. Trabajo luchando según el poder de Dios. Para esto, para que todos crezcan y para presentar a cada hombre perfecto en Cristo Jesús. Para el crecimiento y el perfeccionamiento de todo creyente en Cristo, según la voluntad, según el propósito de Dios y para su gloria. Vamos a entrar en el capítulo 2, los primeros 3 versículos, y leemos así. Colosenses capítulo 2, los primeros 3 versículos, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cuál era el afán? ¿Cuál era la lucha? Gran lucha que sostenía el apóstol Pablo por la iglesia. No estaba afanado en que conozcan y que experimenten los milagros y los prodigios. Esas eran señales que les acompañaban según lo que el Señor dijo, ¿verdad?
que les iban a acompañar a ellos en el proceso fundacional de la iglesia. Eso está clarísimo en la palabra de Dios. Y eso no significa que Dios no haga prodigio hoy. Claro que hace. Hace un prodigio en tu vida y en mi vida cada día y en el universo. En todas las cosas hace prodigios. Leíamos la otra vez en Job y veíamos cómo Dios es el que mantiene unidos, por ejemplo, unidas a las Pléyades y al Orión. Me parece muy interesante porque dice, vos podés ir y desatar las ligaduras de las Pléyades y del Orión. ¿Quién puede hacer eso? ¿Qué significa eso? Y nosotros miramos al cielo y vemos, muy lindo es reconocer las constelaciones que se pueden ver. Están siempre así juntas, como formando un dibujo, ¿verdad? Yo reconozco algunas que otras. Sé dónde mirar y ver el centauro, el escorpión y algunas cosas así. Algunos siempre miran y dicen, esa es la cruz del sur, dice, esa es y así, cosas, no sé si son, ¿verdad? O le parece. Pero siempre están formando ese dibujo. ¿Quién mantiene eso así ligado? El Señor. Dios hizo. Esos son prodigios que el Señor constantemente, porque dice la palabra de Dios que en Él fueron creadas todas las cosas, en Cristo, y Él sustenta todas las cosas. Con la palabra de su poder sustenta todas las cosas. Hay un milagro en el sustento de todas las cosas todos los días, hermanos. Él nos hizo a nosotros y Él sustenta nuestras vidas todos los días. Nosotros no podemos sostener nuestras vidas nosotros mismos sin el poder de Dios. Aún aquel que no cree, porque en su mano está, dice la palabra de Dios, el aliento de la vida de todo ser. Si Él te impide respirar o te quita el aliento, el aire por no sé cuánto tiempo, 2 minutos, anda, ¿cómo vas a sustentar tu vida? ¿Verdad? Él es el que sostiene nuestra vida. Y en la vida de fe, en la nueva vida en Cristo, también dice que es Él el que nos sustenta. ¿Sí? Él nos preserva, Él nos guarda por medio de la fe. ¿Sí? No es que yo me guardo, yo tengo el deber de guardar mi salvación, como erróneamente también se enseña. Yo no puedo guardar. Él es el que me guarda por medio de la fe. Entonces mi deber es alimentarme de su palabra, porque la fe es por oír. ¿Oír qué? Oír la palabra de Dios. Y así Él me sustenta. Así que Él hace prodigios todos los días. Y Él así puede también sanarnos, curarnos. Ya diseñó luego nuestro cuerpo así. ¿De cuántas cosas nuestro cuerpo se sana a sí mismo? ¿Verdad? Sin necesidad de ir a un mecánico para que nos arregle. Como sucede con las cosas, con los autos, y se te descompone algo y no se arregla solo. Ojalá, ¿verdad? Ojalá cuando se rompe algo en tu auto le deje ahí un tiempito y después mire, ya sí, ya se arregló solito. Así como, pero nuestro cuerpo es así muchas veces. Qué precioso es como Dios nos hace, ¿verdad? Él nos hizo, Él nos sustenta con la palabra de su poder. Él hace prodigios según su propósito todo el tiempo. Pero en cuanto al Evangelio, en cuanto a su palabra, ¿sí? Él nos muestra a Cristo, nos da a Cristo y quiere formar en nosotros eso que dice acá. Este es su propósito al llamarnos. Que seamos edificados, que crezcamos hasta el conocimiento pleno, hasta que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es lo que Él quiere, hermanos.
en cada uno de nosotros, en su iglesia. Y para eso, dice él, sostengo una gran lucha por ustedes para que sean consolados, unidos en amor y conozcan todas las riquezas de pleno entendimiento, el misterio de Dios, el Padre y de Jesucristo. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están en Él, en su palabra. Cuando alguien les les enseñe cualquier cosa o nos venga a enseñar cualquier cosa que no está fundamentado firme en su palabra, tenemos que saber discernir, ¿sí? Tenemos que saber discernir, eso nos manda el Señor. No creer a cualquier espectáculo que se arma. Sepamos ser sabios en todo eso, hermanos. Porque voy a leer el versículo 4 y cerrar ahí. Esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Esta no es una preocupación nuestra, de la Iglesia Bautista Alfa y Omega, mía. Esto es mandato del Señor, ¿sí? Esto les digo para que nadie les engañe con palabras persuasivas. Así dice el Señor. Oramos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por esta riqueza, por esta luz clara que nos dejaste en tu palabra, revelada por medio de Jesucristo, Señor. Oramos por tu iglesia, oramos por cada uno de tus hijos, aquellos que rescataste por tu soberana voluntad, por tu amor inefable, y pedimos, Señor, que nos ayudes a amar esa palabra, la enseñanza, la sana doctrina, y a compartirla, Señor, con el mundo perdido, con los que están alrededor nuestro, porque no hay otro nombre en el que puedan ser salvos, y nosotros también, Señor. Gracias por Jesucristo. Amén.